Hola a todos. Es un placer para mí participar en este congreso de Bitcoin organizado por César Morales y con la ayuda de muchísimos otros colaboradores que sé que estáis detrás del trabajo de César. Eh, es un placer para mí estar en este congreso y yo voy a estar con vosotros en dos charlas. Yo soy José Luis Villaluenga, vivo y trabajo en España, soy consultor en gestión empresarial de centros veterinarios desde hace aproximadamente unos 20 años. Eh, Soy CEO de una empresa que se llama Rentabilidad Veterinaria. En esta empresa lo que hacemos es ayudar a los veterinarios de los centros veterinarios a mejorar la eficiencia de sus clínicas veterinarias como empresas y a incrementar su rentabilidad. Y también desde hace 9 años soy profesor en la Facultad de Veterinaria de Alfonso X el Sabio en Madrid, llevando un módulo sobre gestión empresarial en el ámbito veterinario. Bueno, hecha esta primera presentación para situarnos, eh, el tema que yo os voy a impartir o que os voy a hablar ahora es hablar sobre indicadores básicos para que vosotros seáis capaces de identificar o valorar la salud empresarial de vuestras clínicas veterinarias. A mí siempre me gusta, cuando imparto una charla, eh, compartir mis objetivos. O dicho de otra forma, me gusta explicar a las personas que están escuchando la charla qué es lo que pretendo yo con ella, o lo que yo me gustaría que al finalizar la charla seáis capaces. Bueno, pues a mí me gustaría que al finalizar la charla seáis capaces de entender por qué es preciso conocer la salud empresarial de vuestras clínicas veterinarias, conocer el segundo objetivo, las áreas estratégicas donde calcularemos esos indicadores. En esta primera charla os voy a hablar de cuáles son los 10 indicadores básicos que yo he elegido, ¿vale? Para en la segunda charla profundizar en ellos y ver cómo hay que manejarlos. Y el cuarto objetivo es que, bueno, pues animaros a que pongáis en marcha un plan de indicadores en vuestra veterinaria. ¿De acuerdo? ¿Parece interesante? Continúo. Mirad, igual que vosotros cuando os llega un perro a vuestra consulta, tenéis que hacer un diagnóstico, si ese perrito llega con una cojera, si ese perrito llega con una diarrea o llega con vómitos, pues vuestra clínica veterinaria, que es una empresa, también puede enfermar o también es obligatorio y necesario hacer un diagnóstico. ¿Un diagnóstico de qué? De la salud, pero de la salud empresarial. Entonces, si yo me hago esa pregunta que tenéis ahí arriba, que os podéis hacer alguno de vosotros, decir, bueno, ¿por qué voy a hacer yo un diagnóstico de salud? Pues igual que lo hacéis con las mascotas, ¿para qué? Pues para que el propietario disfrute mejor y más tiempo de ella, pues lo mismo tenéis que responderos cuando pensáis en vuestra clínica veterinaria. Si hacéis un buen diagnóstico de salud, vais a tener un mayor disfrute del negocio por parte de vosotros, los propietarios. Mirad, una primera reflexión que me gustaría compartir con vosotros es posiblemente muchos de vosotros tengáis una clínica generalista. Y no sé si habéis pensado, habéis reflexionado o lo sabéis, yo me imagino que casi todos lo sabréis, de qué debe de vivir fundamentalmente una clínica veterinaria generalista. ¿De la mascota sana o de la mascota enferma? Os dejo 5 segundos para que reflexionéis. Al hablar de la mascota sana, estoy hablando de la prevención, de la medicina preventiva. Y al hablar de la mascota enferma, estoy hablando de la medicina reactiva.
Bueno, claramente una clínica veterinaria debe de vivir fundamentalmente de la mascota sana, de la mascota de la mascota en servicios preventivos. Si cogemos la agenda diaria de una clínica veterinaria, por ejemplo, aquí en España, podemos ver que el 70, el 80% de las consultas que son vacunaciones, desparasitaciones, campañas preventivas que pone en marcha esa clínica veterinaria, campaña de rabia, campaña de prevención de obesidad, campaña de limpieza de boca, campaña de castraciones. Y bueno, también nos llegan mascotas, como decíamos antes, pues con una cojera, mascotas que se rascan la piel, mascotas que tienen diarrea, mascotas que tienen vómito. Si bien podemos pensar, y es cierto que una mascota enferma nos deja más dinero, esa mascota enferma, porque evidentemente habrá que hacer un diagnóstico con imagen, un diagnóstico con laboratorio y posiblemente se le ponga un tratamiento, también es cierto que esa mascota, si viene a vacunar, si viene a desparasitar, si entra en campañas preventivas, nos va a dejar globalmente más dinero. Entonces, una clínica veterinaria generalista pienso que debe de vivir más de la mascota sana que de la mascota enferma. Mirar, las clínicas que son rentables, que están sanas empresarialmente, están abiertas y tienen incluso ahora, pues con el COVID, esto es un ejemplo de una clínica en España, pues como solo puede estar una persona dentro, pues están esperando fuera. Pero aquellas clínicas que no son rentables, pues desgraciadamente cierran y desaparecen. Eh, Creo que con lo que os he comentado hasta ahora podéis estar de acuerdo conmigo de que entonces el objetivo de un propietario de una clínica es que su clínica esté sana empresarialmente. Y para que esté sana empresarialmente, lo que hay que hacer es hacer una correcta anamnesis. ¿Y eso en qué consiste? Pues hay que hacer un diagnóstico de salud empresarial, que es lo que os voy a hablar de cómo se debe de iniciar ese estudio, y luego, en función de lo que veamos, poner el tratamiento más adecuado. A lo largo de la charla vamos a ver qué áreas hay que controlar y cuáles son los valores adecuados. ¿Y para qué nos va a servir esa información? Pues para compararnos con otras clínicas competidoras, porque afortunadamente, y digo afortunadamente, porque la competencia a mí me estimula, a mí me gusta la competencia, afortunadamente no estamos solos, tenemos competencia. Y también nos va a ayudar esa información que saquemos para hacer algo fundamental que hay que hacer en todas las veterinarias, que es ese plan de negocio o ese plan de marketing anual. Mirad, ahí os pongo aquí más razones que se me han ocurrido para responder a la pregunta, ¿para qué diagnosticar? Bueno, pues para conocer variables importantes de mi veterinaria, ¿vale? Vamos a ver qué variables son. Para valorar históricamente la evolución de mi veterinaria, está claro que cuando nosotros cogemos datos, lo que tenemos que hacer es compararlos y hacer un histórico. Si no tenemos un histórico, solo tenemos una foto y la foto no nos sirve para nada. Lo que a nosotros nos interesa es tener el vídeo, ver históricamente 2, 3 años, ver históricamente varios meses, el mismo periodo en diferentes años, trimestres, etcétera, etcétera. ¿Para qué diagnosticar? Pues para saber cuáles son mis números y tratar de asegurarme o informarme de cuáles son los números de otras veterinarias y compararme. ¿Y para qué me va a servir esa comparación? Pues para saber cómo estoy respecto a la media del sector de las veterinarias. Y también esos datos, en función de los datos que cojamos, vamos a saber si esa veterinaria es rentable o no. Y un proceso que está ahora en España desde hace 2 o 3 años en ebullición es que el proceso de compra-venta o traspaso de clínicas veterinarias. El mercado español es un mercado muy atomizado, donde hay 6.000 clínicas veterinarias
cada una de su padre y de su madre, o sea, de un veterinario. Hay pocas cadenas de clínicas veterinarias y eso ha hecho que hace 3 o 4 años pues entren grupos de inversión a intentar consolidar y comprar clínicas en proyectos para hacer cadenas de clínicas veterinarias. Han empezado primero grupos de inversión con capital extranjero o incluso con capital español y ahora están entrando grupos que ya tienen clínicas veterinarias en otros países europeos, fundamentalmente el Reino Unido. Entonces, fijaros que os estoy dando varias razones para diagnosticar. Mirad, ¿quién debería de hacer ese diagnóstico? Indudablemente, pues el veterinario propietario. Si sois 2 o sois 3, 1. Y bueno, la alternativa es contratar un gerente externo. Un gerente externo va a ser siempre más objetivo que un gerente interno. Clínicas grandes que tengáis mucho personal, posiblemente tengáis que contratar un gerente interno. Y posiblemente una función de esa persona podría ser hacer este diagnóstico. Pero lo que siempre está claro que debe de haber siempre alguien que realice ese diagnóstico. Mirad, mi experiencia en España y en otros países que he estado trabajando con clínicas veterinarias, en México, en Chile, es que a los veterinarios no os gusta gestionar. ¿Por qué? Pues porque sois veterinarios y a vosotros lo que os gusta es diagnosticar y tratar. ¿Y qué, y por qué, y qué consecuencia trae eso? Pues que la gestión, que muchos de vosotros sois conscientes que hay que hacerla, la dejáis para el final. Lo dejáis para el final del día. Y al final del día, después de 12, 14 horas, decir, no, lo dejo para el día siguiente. ¿Y qué ocurre? Pues que la gestión de la clínica como empresa la dejáis de lado y no la hacéis. Yo aquí os doy algunos 10 consejos para ese propietario que a partir de hoy debería de hacer esa gestión. Primero, mejor en la clínica que en casa. Me explico. Cuando llega uno a casa tiene que dedicarse a su familia, tiene que dedicarse a su ocio, a lo que quiera, no al trabajo. Entonces es mejor hacerlo en la clínica. ¿Cuándo hacerlo? ¿A primera o a última hora? A última hora va a ser imposible, porque vamos a llevar muchas horas de trabajo clínico y vamos a estar muy cansados y agotados. Entonces mi consejo es a primera hora. Decir, la clínica, pues yo abro a las 10, pues voy a ir a las 9. Y de 9 a 10 o de 9 a 11 o a las 10 me voy a poner un par de horas. ¿Cómo? Liberándome de labor asistencial. O sea, cuando uno está intentando sacar datos y gestionando datos, no puede estar haciéndolo entre consulta y consulta. O sea, un tiempo seguido, ¿vale? No, entre consulta y consulta busco 5 minutos, así no se puede gestionar. Es mejor hacerlo 2 o 3 días a la semana que ninguno. Si solo tenéis un día, pues concentrarlo todo en un día. Mejor 1 o 2 horas diarias que 15 minutos, como os decía antes. Deberíamos también de marcarnos unos objetivos concretos a la hora de gestionar. ¿Qué voy a ver hoy? Pues hoy voy a ver el número de clientes activos y cómo evoluciona en los últimos meses, en los últimos trimestres, en los últimos años. Hay que saber qué medir, ¿vale? Y mi consejo es que la gestión lo lleve siempre una persona. Y esa gestión, esos datos, esa información, hay que guardarlo. Y guardarlo físicamente, no en la cabeza. Yo cuando hablo con algún veterinario digo, ¿tienes plan de marketing? Dice, sí. Digo, enséñamelo, dice, lo tengo en mi cabeza. Bueno, me puedo creer que lo tiene o no lo tiene, o sea, y anotándolo físicamente en un cuadernillo no sirve para nada, o sirve para poco, perdón. Lo mejor es tenerlo en formato electrónico, en Excel o en el ordenador para poder manejarlo y trabajar con ello. ¿Dónde está la información que tenemos que manejar? Pues evidentemente en programas informáticos. Yo sé que a lo mejor algunos de vosotros no tenéis programa informático. Hay programas informáticos de gestión específicos desde hace muchos años en Latinoamérica, en México, de Skenda, eh, Cubet y seguro que hay algunos más en otros países.
Entonces, evidentemente, mi consejo es tener esa información, tener un programa informático y recoger esa información del programa informático, ¿de acuerdo? Porque si no tenéis información, evidentemente no se puede gestionar. ¿Por qué? Mirar lo que os digo en esta diapositiva. Lo que no se mide, lo que se mide se mejora. Lo que no se mide no se mejora. Entonces hay que saber qué números tenemos y marcarnos objetivos. Mirar, el pasado fin de semana estuve trabajando en una clínica veterinaria que lleva funcionando 2 años y han montado un comercio online. Y cuando estuve con el veterinario y su hermano, que es farmacéutico, que han montado el e-commerce, digo, ¿cuánto lleváis vendidos desde febrero que le habéis puesto? Dice, 4.800 euros. Digo, bien, ¿no? Dice, hombre, estamos muy contentos. Digo, ¿y qué objetivos os pusisteis? Dice, hombre, ninguno. Digo, pues claro, entonces no sabéis si está bien o está mal. Digo, para mí desde febrero a julio haber vendido, no llegar a 5.000 euros es muy poco dinero. O sea, si no te pones objetivos, cualquier salto que hagas vale. Ahora que estamos precisamente con las Olimpiadas de Tokio, evidentemente los nadadores van a hacer mejores tiempos, no se tiran a la piscina a nadar, ¿vale? Sino que hay que marcarse siempre unos objetivos. Si te marcas unos objetivos y lo mides, se mejora. Mirad, igual que estáis acostumbrados a una metodología, el modelo Calgary-Cambridge para hacer la anamnesis y la consulta y el examen físico al animal, pues también os marco aquí 5 pasos a la hora de hacer ese diagnóstico de salud empresarial. Primero, conocer las áreas a diagnosticar, que os las voy a comentar ahora. Saber dónde y cómo recoger la información sería el segundo. Recoger información tanto interna como externamente. Elaborar y resumir la información útil, porque la información hay que recogerla, pero hay que resumirla. Hay que coger la información relevante. Y lo último, pues evidentemente analizar los datos y en base a desvíos sobre lo que hemos previsto, pues tomar decisiones. Bajo mi punto de vista, este diagnóstico de salud empresarial que os pongo aquí arriba es obligatorio y necesario. Y os va a servir además para ese plan de marketing anual que deberíais de tener todas las veterinarias. Si no planificáis, no habrá metas, no habrá objetivos. Si no hay objetivos ni metas, no habrá estrategia, no habrá plan de acción, no habrá nada que medir. Entonces, cualquier resultado será bueno, aunque sea malo. Entonces, evidentemente, esto que está en rojo es algo que tenéis que evitar. Mirad, aquí os pongo las 10 áreas recomendadas para hacer ese diagnóstico de salud empresarial. Yo cuando alguna clínica veterinaria me contrata o nos contrata nuestros servicios para hacer este diagnóstico de salud empresarial, utilizamos un cuestionario con 60 preguntas donde valoramos información sobre estas 10 áreas. Área de utilidades e instalaciones, el área de personal, el área de ingresos, el área de gastos, pacientes, clientes, evidentemente los pacientes serían las mascotas y los clientes los propietarios, precios, servicios, marketing y comunicación, atención al cliente e historia tanto de tu clínica como historia de la competencia cercana que compita por los mismos tipos de clientes. Vamos a ir viendo rápidamente qué debería de incluir cada una, el estudio de cada una de estas 10 áreas. Mirad, cuando nosotros hacemos ese estudio de diagnóstico de salud empresarial sobre las utilidades e instalaciones, ¿qué valoramos? La ubicación. Aquí se pueden valorar muchísimas cosas. El lugar de paso, no lugar de paso, calle donde se puede aparcar bien, sitio céntrico, sitio donde sea complicado aparcar. Aparte de la ubicación, pues que solemos controlar
O analizar, pues analizamos la fachada, el escaparate, la puerta, analizamos el horario, si se trabaja con cita previa o no, la sala de espera y la recepción, cómo están configuradas, si tienen tienda o no, el número de consultas, los equipamientos que tiene, si hay quirófano o no, qué otras salas accesorias hay y los metros cuadrados. ¿De acuerdo? Hay algunas más cosas, pero bueno, aquí os he puesto un poco lo más significativo. A la hora de analizar y evaluar el personal de la clínica, pues analizamos el número de veterinarios y el número de auxiliares. Pero ojo, analizamos el número de veterinarios y el número de auxiliares y las horas que trabajan. ¿De acuerdo? Aquí en España lo habitual es que se trabajen entre 37 y 40 horas a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, si trabaja entre 37 y 40 será veterinario o auxiliar a jornada completa, y si trabaja menos, pues será a 3/4 partes de jornada o a media jornada. También, pues si hay peluquería, el número de peluqueros. Si hay otro personal, puede haber un recepcionista, puede haber un gerente. El organigrama de esa clínica. Valoramos la capacitación del personal, valoramos la actitud con P, valoramos las descripciones de los puestos de trabajo, donde están las tareas y las responsabilidades. Valoramos también el paquete salarial, ¿vale? Si hay ingresos solamente fijos o hay parte de ingresos variables, qué porcentaje es y cómo son esos variables. También valoramos los ingresos por veterinario, ¿vale? Esto es un ratio que veremos más adelante. Y también solemos valorar la formación que se ha dado y se va a dar al personal. Si nos metemos en el área 3, que es ingresos, una cosa muy importante es que siempre los ingresos y los gastos, ya os lo aviso, tienen que ir sin IVA, ¿de acuerdo? El IVA es un impuesto y hay que acostumbrarse a hablar de ingresos sin IVA. ¿Y qué valoramos? Pues normalmente valoramos los ingresos globales, o sea, totales, los ingresos, qué parte de esos ingresos pertenecen a servicios y qué parte de esos ingresos pertenecen a productos, o sea, área de negocio de servicios y área de negocio de productos, los ingresos por peluquería, estética, otros ingresos, si hay subida de precios y si hay diferencia entre lo declarado y lo real. Aquí en España es frecuente, cada vez está ocurriendo menos porque se está evolucionando, a que se declare menos de lo que realmente se factura, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de tesorería ociosa, aquella cantidad, bien porque se paga el metálico, no se paga con tarjeta, pues no se declara. ¿Y qué solemos hacer? Pues hacer un estudio o un histórico de todo esto, mínimo 3, máximo 5 años. ¿Para qué? Pues para ver la evolución. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de un Excel, esto es muy sencillo, ingresos sin IVA de los últimos 5 años, esto lo podéis hacer vosotros, y lo que es importante es que pongáis el incremento más o menos sobre el año anterior. Y se puede ver si la empresa veterinaria está creciendo, está decreciendo a nivel de ingresos globales. Mirad, nosotros o nuestro consejo es dividir los ingresos en el área de negocios de servicios y en el área de negocio de productos. ¿Qué meteríamos, por ejemplo, en el área de servicios de forma desglosada? Mirad, si yo veo que mis ingresos van creciendo y no los tengo desglosados por áreas de negocio, yo no sé en qué he crecido. ¿En qué he crecido? ¿En consultas? He crecido en cirugías, he crecido en hospitalización. Entonces, contra más desglosados tengamos los ingresos, más fácil va a ser marcarse objetivos y más fácil va a ser medir y tomar decisiones. Entonces, nuestro consejo es que tengáis en ese programa informático de gestión o en ese Excel que estáis haciendo los ingresos por consultas, los ingresos por vacunaciones, los ingresos por cirugías, los ingresos en pruebas de imagen,
los ingresos en pruebas de laboratorio. Al hablar de pruebas de imagen estoy hablando fundamentalmente de radiología, ecografía, endoscopia. Y pruebas de laboratorio, pues, ¿qué incluimos aquí? Fundamentalmente bioquímica y hematología, pero también se pueden meter los análisis externos, los SNAP test, hospitalización, ingresos en hospitalización, ingresos por urgencias y otros. Y esto, hacer un histórico de los últimos 5 años, para ver en qué estoy creciendo y ver en qué estoy decreciendo. Y habrá una suma del total de ingresos que serán los servicios. Y en el área de productos, nuestra recomendación, ¿qué sería? Pues lo mismo, desglosado en 5 años o en 3, poner alimentación y nutrición, medicamentos sin receta, antiparasitarios, medicamentos OTC, o sea, medicamentos sin receta, accesorios y otros productos. Y aquí el total de productos. Y la peluquería o estética aparte. ¿De acuerdo? Contra más desglosados tengamos los ingresos, más fácil será gestionar. Si nos vamos al punto 4, donde estamos hablando de costes y gastos, como os decía antes, sin IVA, nosotros tendremos unos ingresos, ¿de acuerdo? De esos ingresos hay primero que restar lo que se llaman los costes variables, que son los costes de las compras. ¿Qué son los costes de las compras? ¿Por qué se llaman costes variables? Porque van a depender de la funcionalidad de la clínica. ¿Y qué son los costes variables o costes de las compras? Fundamentalmente los costes de proveedores, los costes de medicamentos, los costes de alimentación, los costes de reactivos, los costes de fungibles. Si nosotros tenemos una clínica grande con mucho personal, muchos pacientes, con un horario amplio, va a haber más clientes, vamos a comprar más medicamentos, más alimentación, más fungibles, por eso se llaman costes variables. Entonces, el primer concepto que hay que restar a los ingresos serían los costes de las compras o costes variables. Y luego tenemos los costes fijos, que son de 3 tipos. Los costes salariales, ¿vale? De todos los empleados, incluidos los propietarios de la clínica, los costes generales o de explotación. ¿Aquí qué costes están? Pues los costes de suministros, luz, agua, teléfono, gas, gasolina, seguros, marketing, reparaciones, internet, página web, posicionamientos en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los gastos financieros, que son los gastos que nosotros pagamos a los bancos. Por ejemplo, cuando nuestros clientes nos pagan con un TPV, un terminal punto de venta con tarjeta, hay unas comisiones, pues esos son gastos financieros. Si nosotros restamos a los ingresos los costes variables y los costes fijos, nos va a dar el beneficio bruto. Si nosotros sumamos las amortizaciones, ese beneficio bruto nos va a dar el EBITDA. Esto es una palabra que dedicaremos en la siguiente charla un poco más de tiempo. El EBITDA es un acrónimo en inglés que viene de Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Son los beneficios antes de impuestos, tasas, depreciaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las amortizaciones? Pues ese dinero que van perdiendo todos los años nuestros equipos por obsolescencia. Por ejemplo, un equipo que nos vale 20.000 euros, un equipo de radiografía, un equipo de ecografía, 16.000 euros, por ejemplo. Cada año va a perder un 20% de valor. O sea, se va a depreciar. Bueno, pues esa depreciación del 20% de 16.000, que son 3.200, serían las amortizaciones de ese equipo. Si hay más equipos o otros inmovilizados, pues habría que sumarlo. ¿De acuerdo? Entonces las amortizaciones se suelen sumar al beneficio para dar el EBITDA. Y aquí, bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que os comentaba. Ingresos totales, lo que está en rojo resta, ¿vale? Si lo restamos tendríamos un beneficio bruto. Habría que restar los costes salariales y los costes generales para que nos diera el EBITDA, sumamos las amortizaciones, los costes financieros van aquí
y luego añadiríamos los impuestos para ver el beneficio neto. Y sería importante, luego lo veremos, los porcentajes. Luego cuando hablemos de los indicadores, os daré cuáles son los porcentajes recomendados. ¿Qué porcentaje de ingresos debería corresponder a los costes de compras? ¿Cuál es el porcentaje de ingresos que se debería de reservar para los salarios? Etcétera, etcétera. Ya lo veremos en profundidad más en la segunda charla. En el apartado de pacientes vamos a definir lo que es un paciente activo. Un paciente activo es aquel paciente que al menos nos ha hecho una transacción económica en los últimos 12 meses. Entonces, habría que tener el global de todas las mascotas, pero también sería interesante ver el número de pacientes activos que son perros, que son gatos, que son nuevos animales de compañía, y luego también por edades. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número alto de pacientes, perros y gatos, menores de un año, pues como recomendación nos saldrá hacer planes preventivos para esos pacientes en esa franja de edad. ¿De acuerdo? Número de nuevos pacientes, flujo neto de pacientes, ya lo veremos en la siguiente charla, y el número de visitas que tenemos bien mensual, bien diario o anual en nuestra clínica. Mirad, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Yo os he definido lo que era un paciente activo y estos son gráficos de Excel que podéis hacer. Que podéis hacer y sacarlo del programa informático o de ese cuadernillo, ¿vale? Podéis ver si el número de pacientes activos perros está creciendo, si el número de pacientes activos gatos está creciendo o está creciendo los nuevos animales de compañía, los exóticos. Aquí tenéis otra hoja de Excel donde podéis ver el porcentaje de clientes nuevos, el número y el porcentaje, clientes repetidores, clientes recuperados. Clientes recuperados aquel, imaginaros, que vino en el 2018, no vino en el 2019 y vino en el 2020, ¿vale? Y cliente desertor, pues es aquel cliente que no es activo, que lleva más de 12 meses sin venir a nuestra clínica, ¿vale? Y si yo sumo los nuevos, los repetidores y los recuperados y el resto los desertores, tendremos el flujo neto de pacientes. El número de visitas, de perros, de gatos, de exóticos y el número total. Debería de dar el 100. A nivel de precios, pues lo lógico sería, bueno, todas las clínicas veterinarias estáis obligadas a tener un listado de precios, pero lo lógico sería coger entre 20 y 25 servicios básicos fundamentales y averiguar el precio de las 2 o 3 principales clínicas competidoras. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues hay algunas clínicas veterinarias que pueden tener los precios en la página web. Podéis pedir información a comerciales de laboratorios, de proveedores, pero lo que más funciona es el mystery shopping, mandar a alguien a la clínica o preguntar por teléfono. Yo soy partidario de no dar nunca precios por teléfono, pero bueno, a mí me sirve cuando hago estos estudios, voy de mystery o llamo por teléfono, ¿vale? ¿Y para qué queremos saber los precios nuestros y los de los competidores? Pues para hacer comparaciones, ¿de acuerdo? A nivel de servicios, pues hay que ver qué servicios ofrecemos, qué servicios generalistas ofrecemos, si ofrecemos algún servicio especialista o de especialidad, cuáles son, si ofrecemos algún servicio de valor añadido, por ejemplo, pues aquí hacemos las castraciones por laparoscopia, sería un servicio de valor añadido. Si estáis utilizando la telemedicina, si tenéis planes de salud, si hacéis campañas preventivas de salud, cada cuánto tiempo, qué tipo de campañas, si trabajáis con cita previa, si tenéis venta online y luego, bueno, pues se puede buscar más información sobre cursos, propietarios, cursos de formación que se hacen a propietarios y demás. A nivel de marketing y comunicación, bueno, pues preguntaros si existe un plan de medios. Mirar, hoy día una clínica veterinaria tiene que estar en Internet. Igual que las clínicas veterinarias, me imagino que tenéis una tarjeta física de visita y se la dais a los nuevos clientes o se la dais como recordatorio de la próxima cita, pues en Internet tenéis que tener una tarjeta de visita. Y esa tarjeta de visita, ¿cuál es la principal tarjeta de visita? Pues la página web.
aunque también nos sirve como tarjeta de visita las redes sociales, ¿de acuerdo? Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? Entonces, hoy día el marketing no se habla de marketing offline ni marketing online. Hoy el propietario está entrando y saliendo constantemente del mundo online, internet, al mundo analógico, visita física. Entonces hay que hacer publicidad en ambos canales. Entonces, ¿qué canales de comunicación nos comunicamos con nuestros clientes? ¿Cómo hacemos las políticas de recordatorios, pues yo que sé, de vacunas, de antiparasitarios internos, antiparasitarios externos? Si tenemos página web, redes sociales, si tenemos un blog en la página web, dónde hacemos publicidad, qué dinero invertimos, qué elementos promocionales tenemos en nuestra clínica veterinaria para ese cliente que llega por primera vez o ese cliente que ya lleva tiempo, qué elementos administrativos tenemos, tenemos tarjetas, sobres, carpetas, bolígrafos, etcétera. La atención al cliente, valoramos qué programa informático de gestión tiene el cliente, si tienen escritos protocolos de manejo del cliente, si hacen encuestas de satisfacción, si tienen sistema de gestión de reclamaciones, si tienen sistema de aplazamiento de pagos, cuando un pago es alto, una cirugía o un plan de salud que se cobra anualmente, pues para poder fraccionarlo. Si hay algún tipo de procedimiento escrito y metodología para fomentar la venta cruzada. Venta cruzada, cuando hablo de venta cruzada estoy hablando cliente que se le hace una paciente que se le hace una cirugía. La venta cruzada, ¿qué sería? Pues posiblemente esté un par de días que coma mal, pues que se lleve 2 latitas o 4 latitas de alimento húmedo, que es más fácil y más palatable para el animal. Es que se lleve un collar isabelino o una camiseta para evitar que se lama la herida que le hemos hecho en la cirugía, ¿de acuerdo? O si hacemos una limpieza de boca, pues que se lleve además un colutorio para echar en el agua, para que no se le forme sarro, o un cepillo de dientes y una pasta dentífrica para hacerle todos los días una limpieza de dientes, ahora que le hemos hecho la limpieza, para que no se le vuelva a formar sarro. Eso es venta cruzada. Fundamentalmente, venta de producto asociado a un servicio. Y luego la colocación de los productos en nuestra clínica en relación a la venta. Productos que sean de compra impulsiva, pues cerca de recepción o cerca del mostrador donde se va a pagar, y productos de compra razonada, pues en zonas donde el cliente vaya a buscarlos. Y bueno, lo último, que es el apartado 10, pues como os decía, historia relevante de la propia clínica y identificar clínicas competidoras de la zona. Y nosotros lo que solemos hacer también, que eso lo podéis hacer también vosotros con un mystery, es a clientes, evidentemente, que no conozcan ese mystery, que van por la calle con sus perros, preguntarle a qué clínica va, que te has ido a vivir allí por primera vez, que has mirado en internet y que hay varias clínicas veterinarias y que no sabes a cuál ir. Que te diga, por favor, a qué clínica veterinaria va y por qué. Y bueno, hecha esta primera, digamos, parte muy amplia, aquí os cito, porque era el compromiso de la charla, cuáles son los 10 indicadores básicos que yo considero que deberíais de tener para diagnosticar la salud empresarial de vuestra clínica veterinaria. Estos 10 indicadores los vamos a desarrollar en la siguiente charla y vamos a profundizar, pero aquí ya os los avanzo. Mirad, los ingresos totales es un indicador fundamental. El ratio ingresos de esos totales, qué parte es servicios y qué parte son productos. El ratio diagnóstico, luego os explicaré qué es el ratio diagnóstico, pero tiene que ver con el número de pruebas laboratoriales, los ingresos en pruebas laboratoriales y de imagen en relación al total de ingresos de servicios. El número de clientes activos y su evolución, ya lo hemos visto. El flujo neto de clientes, saber de un año a otro si tenemos más o menos clientes. La media de visitas de esos clientes activos durante ese año.
el ticket medio de esos clientes que han venido durante ese año, el número de pacientes por veterinario, el EBITDA, que ya hemos hablado antes lo que es, el indicador financiero, y la escala NPS, que es una escala que vamos a ver luego, que es una escala para valorar el grado de satisfacción o recomendación de nuestro centro veterinario a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 10 indicadores que además no son difíciles de conseguir ni de valorar. Si tenéis un programa informático o tenéis algún sitio donde lo vayáis reflejando, pues no es complicado. Yo he ido un poquito deprisa porque me tenía que ajustar a 50 minutos. Vista así la charla, podéis decir, ostras, pues es que esto no lo he hecho yo nunca. Y ponerme yo a hacer esto ahora es muy complicado. Yo lo que os diría es que, vamos a ver, no os estreséis. Yo creo que lo importante es, primero, que seáis conscientes de que vosotros trabajáis en una clínica veterinaria y la clínica veterinaria es un negocio, es una empresa, y todas las empresas se montan para ganar dinero, porque hay que pagar a los proveedores, hay que pagar a la administración, hay que pagar a los trabajadores y debe de quedar dinero para poder invertir y para poder pagarme yo como propietario. Pero lo importante es que sepáis que hay que gestionar. ¿Qué cosas hay que gestionar? Ahora en la siguiente charla os diré los valores recomendados de una clínica bien gestionada. ¿Para qué? Para que os pongáis objetivos. Si no queréis poneros los 10 indicadores de golpe, poneros 5, poneros 3. Y a los 3 meses poneros 3 más. Pero yo creo que esos 10 yo los llamo básicos. Básicos para saber cómo está la salud de tu centro veterinario. Entonces, poco a poco, pero sin descanso, con dedicación, con tesón, buscando tiempo, ya os digo. El tiempo hay que buscarle. Igual que los que no nos gusta el gimnasio, nunca encontramos tiempo para ir al gimnasio, ni para correr, ni para pasear. Y al final, si quieres, lo encuentras, pues buscarlo, ¿vale? Y un último comentario que os dejo ahí como reflexión, pues que una veterinaria, una clínica veterinaria bien gestionada, mejora sus ingresos entre un 15-20% anualmente. Y además, mi experiencia me dice que la mayoría de las veces pequeños cambios, pequeñas modificaciones en compras, pequeñas modificaciones en alguna cosa que no está bien, son las que mejores resultados dan. O sea, no penséis que hay que revolucionar la clínica y hacer cosas muy diferentes y muy costosas para que la clínica sea más eficiente. Todo lo contrario. A veces tocando pequeñitos tornillos, la clínica aumenta mucho en eficiencia, porque estos son como ruedas que están engrasadas unas con otras y evidentemente una hace que se mueva la otra más rápidamente. Mirad, yo soy un enamorado de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company. Hace muy poquito han editado un libro que es Mi vida, lo tengo en Amazon, un libro que escribió en el año 1902 y nos da lecciones varios siglos después de cómo gestionar una empresa. Entonces, mirar, os pongo aquí una reflexión para los que hayáis escuchado la charla. Tanto si piensas que puedes hacer lo que yo te he comentado, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Yo, mi consejo es que cojáis la primera frase. Pensar que puedes. Y si piensas que puedes, vas a estar en lo cierto. Porque muchos compañeros tuyos de todos los países, gestionando su clínica, hacen más felices ¿a qué? A los propietarios, a las mascotas, a los empleados, a la sociedad y a uno mismo. Eso es el objetivo de una empresa. Y nada más, muchísimas gracias.
Espero que os haya sido útil. Aquí os dejo la página web. Nosotros tenemos un blog donde colgamos periódicamente noticias, creo que, bueno, noticias más que noticias, artículos sobre gestión. Pues podemos tener unos 50 o 60 artículos que os podéis descargar gratuitamente. Y aquí está mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo. Nada, muchísimas gracias y espero que os haya sido útil. Gracias.